suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haces clic en suscribirse y activa la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. Esto es una película de terror que todos los días vamos viendo una parte diferente. Mira, a tan solo unos días de formular nuevos anuncios de restricciones a la actividad económica y de circulación, este señor que hace de presidente volvió a hablar en cadena nacional para establecer más restricciones a la actividad privada, a la actividad pública también y a las escuelas. Ahora decidió utilizar a las fuerzas federales de seguridad y a las fuerzas armadas para hacer cumplir sus órdenes, tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, anunció que va a enviar al Congreso una ley que le otorgue poderes especiales a él mismo, lo que se conoce como superpoderes. También esto va a beneficiar a los gobernadores para tomar medidas supuestamente sanitarias. Obviamente que van a ser medidas que se les ocurran, a gusto y piacere. Y él sigue y va avanzando. Obviamente que las personas que deciden esto no es Alberto, es Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Él pone la cara, es decir, en resumidas cuentas, que acá lo que buscan es controlar a la justicia y que nadie los contradiga, como por ejemplo ocurrió con la educación en Cava. En el día de ayer, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional instó al presidente de la República a limitar la legislación vía DNU. La presentación judicial fue impulsada por abogados de la Fundación Apolo, que fue creada en el año 2016. Pero mientras todo esto pasa, el presidente sigue y sigue y sigue. Y vos que estás del otro lado no haces nada, nada y nada. Y te van quitando las libertades, te van quitando tu oportunidad, tu derecho de estudiar, de trabajar, de desarrollarte, en fin, de vivir en libertad. Bueno, después de la introducción, ahora lo vamos a presentar a él. Vamos a hablar con el doctor Jerónimo Lou Alberdi. Él nos va a intentar desarmar un poquito de lo que está pasando con el presidente y los superpoderes. El doctor que me acompaña es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Austral. Es diplomado en Derecho Constitucional Profundizado, Derechos Humanos y Procesal Constitucional. Es coautor del libro La responsabilidad de los jueces por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales y ha recibido el premio Reconocimiento a los Valores Humanos de la carrera de Abogacía de la Universidad Austral y el premio a la Excelencia Académica otorgado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Así que supongo que algo debe saber. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Un placer estar aquí contigo. Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, arranquemos de lleno, doctor. Primero la pregunta que es muy básica. ¿Qué pesa más, la Constitución Nacional o los DNU decretados por el Presidente de la República? Es una excelente pregunta que solamente se puede responder entendiendo que los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, están dentro de la Constitución. De modo tal que hay que entender que este poder que tiene el presidente lo tiene que ejercer conforme y de acuerdo y dentro de los límites que le marca la Constitución. Bien. ¿Podemos decir, doctor, que decreto de necesidad de urgencia, ¿no se ha gastado un poco la palabra urgencia? Sí, absolutamente de acuerdo. Es más, podemos decir que luego de un año y un mes en el cual ya la situación de urgencia y de necesidad en el dictado de estos decretos ha desaparecido. Es más, el viernes pasado, el viernes último, un fallo muy interesante de un tribunal penal de la capital federal que remarcó la importancia que tiene el funcionamiento del Congreso.
Es decir, es el Congreso, el ámbito en donde están todas las fuerzas políticas, el lugar en el cual se tiene que expresar la restricción o la suspensión de los derechos. De modo tal que no es el presidente el que puede gobernar mediante esta herramienta, esta espada que le da la Constitución, que es más, es una prohibición. La Constitución le prohíbe al presidente dictar decretos de necesidad de urgencia. Es una falacia que el presidente puede ejercer esta atribución. Claro, porque lo que siempre dicen es, me lo permite la Constitución. Es que ese es un error. Claro. Cuando uno lee la Constitución, dice, el presidente no podrá ejercer facultades legislativas. Y luego viene la excepción. Y dice, cuando existieran razones de necesidad y urgencia, etcétera, y no estar dentro de materia penal, tributaria, electoral, partidos políticos, lo puede hacer. Pero el principio es la excepción. El principio, mejor dicho, es la prohibición y luego la excepción. Eso es muy importante entender también. Claro. El último DNU, doctor, ¿qué artículos de la Constitución Nacional y acuerdos internacionales viola? ¿Qué tanto se habló del último DNU y la cadena que vio el presidente? La realidad es que yo vengo sosteniendo desde que el primer día todos los DNUs de Alberto Fernández violan un montón de derechos y libertades individuales. Tanto la libertad de circulación, la libertad de movimiento, la libertad de ejercer toda industria lícita. Es decir, hay una serie de libertades individuales, la libertad religiosa, concurrir a un templo religioso también está suspendido o prohibido, de modo tal de que desde el primer día está violándose la Constitución Nacional. Hay dos cuestiones que son muy importantes, Eduardo, entender. Sí. El primer análisis que uno tiene que hacer es comprender quién es la autoridad, es decir, quién es la persona que me está suspendiendo o prohibiendo derechos. Y analizar si en la Constitución está permitido o prohibido. La Constitución le prohíbe al presidente suspender o restringir derechos. El único que lo puede hacer es el Congreso, es decir, donde están los diputados y los senadores. ¿Qué puede hacer el Congreso? Puede declarar el estado de sitio. El estado de sitio es sumamente excepcional y es la única posibilidad que tiene en un sistema republicano de gobierno la posibilidad de suspender libertades individuales. Esto nunca sucedió. ¿Por qué cree, y venimos... Doctor, perdón, disculpe que lo interrumpa, ¿por qué cree que no se anima a declarar estado de sitio? El estado de sitio tiene una connotación institucional y histórica muy negativa en la historia argentina, de manera tal que nos recuerda a momentos oscuros de la historia, y resucitar o desempolvar el concepto de estado de sitio le haría perder muchísima legitimidad al presidente. Yo creo que ese es un motivo por el cual no lo hace. Usted recién estaba remarcando los puntos, doctor, y nos hablaba, bueno, lo que todos sabemos, todo ciudadano argentino sabe, que desde hace unos meses el Gobierno Nacional viola reiteradamente la defensa de las libertades y los derechos individuales. Ahora, no voy a decir la justicia, porque hay un montón de integrantes de la justicia argentina que están luchando contra esto, pero sí hay un gran marco de la justicia que no actúa. ¿Por qué cree usted que no actúa o que están callados esperando, que no sé qué más están esperando? Yo creo que obedece a una multiplicidad de factores. El principal que analizo yo es mucha cobardía por parte de algunos jueces. Es decir, hay miedos a represalias, ya sea en su carrera judicial, en su carrera institucional, que los obliga a mantenerse inertes, por así decirlo. Pero también hay un punto muy importante que es que no se meten de lleno a analizar la razonabilidad de las medidas. Es decir, un análisis de comprender por qué un decreto de necesidad de urgencia me está restringiendo una libertad individual y si esa restricción es proporcional y si es razonable. Creo que ese fundamento no se analiza en ninguna de las decisiones judiciales que se han intentado y mucho. Claro. Si yo le pregunto, por ejemplo, que se habla mucho de la falta de democracia en la Argentina y esa vieja frase que ya no causa asombro decir, miren que nos vamos para Venezuela como ejemplo de lo peor. Según su punto de vista, doctor, ¿sufrimos, no sé cómo llamarlo, un Estado tirano, semidemocrático o autoritario?
Yo creo que esa puede ser una buena descripción en determinados momentos que hemos sufrido a lo largo de este último año. No me gustaría hablar de una tiranía, una dictadura, porque son conceptos que en algunos países lo sufren Que se con terminarían muchísima violencia. banalizando. Exacto. Pero hay un hecho, un evento de estas últimas horas que nos recuerda a ese argumento, que tiene que ver con que el presidente ha mencionado la posibilidad de enviar al Congreso una ley que le dé superpoderes o lo faculte a realizar cualquier cosa. Y eso es importante entender que no es así, no lo puede hacer por dos razones. La primera y principal es que el artículo 29, después si ustedes van y leen la Constitución Nacional, que puede ser un poco aburrido, le prohíbe absolutamente al Congreso otorgarle al Poder Ejecutivo, al presidente, la suma del poder público. Esto que ya venía del gobierno de Rosas, es decir, que ya viene de hace muchísimos años, está prohibido. Y lo segundo, que es muy importante, el Congreso solamente le puede otorgar determinadas facultades al Ejecutivo en materia de emergencia y administración pública, pero estableciéndole un determinado tiempo, corto en el tiempo, ¿sí? Y que no puede hacer absolutamente nada fuera de lo que la ley regule. ¿Usted cree que en caso de que esto se materialice y que el presidente pida los superpoderes y que los tenga tanto él como los gobernadores, puede llevar a una oscuridad institucional en la República Argentina? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el presidente hoy en día está atravesando un momento de debilidad institucional, una crisis política interna que lo obliga a quitarse responsabilidad institucional y enviársela al Congreso, para que sea el Congreso el que establezca esas bases sobre las cuales él después actúe. Yo creo que ese es un punto importante, que el presidente lo sabe, lo conoce, que su imagen hoy en día está en desmérito frente a la imagen de otros líderes políticos que están emergiendo, y que por eso quiere quitarse responsabilidad política y que sea el Congreso el que tome las decisiones en materia de suspensión de derechos. Mucho hemos hablado en nuestro canal del tema Larreta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de que a los que estén del otro lado les guste mucho o poco Larreta. Doctor, ¿qué puede decirnos sobre los avasallamientos constantes de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires? Valga la redundancia, la ciudad autónoma, que de autónoma parece que no tiene nada porque es constante el ataque del gobierno nacional hacia esa autonomía que tiene. En eso es muy importante remarcar dos cuestiones que me parecen muy importantes. La primera es que desde el año 1994 nos hemos puesto de acuerdo en asignarle a la ciudad de Buenos Aires el carácter de autónoma. ¿Qué significa esto? Que la ciudad va a tener facultades para legislar, juzgar y administrar. Eso es muy importante. ¿Cuál es la discusión que se está dando hoy en día? Si la ciudad de Buenos Aires puede mantener la presencialidad en las aulas cuando existe un decreto de necesidad y de urgencia que le prohíbe a los niños asistir a las escuelas. Entonces, ¿cuál es el fundamento del gobierno federal? Decir, esto no es una decisión de política educativa, es decir, no es que Horacio Rodríguez Larreta puede juzgar o resolver cuándo los chicos pueden asistir a las escuelas o no. Esto es una cuestión de salud. Entonces yo, Alberto Fernández, puedo decretar por medio de un decreto de necesidad de urgencia que se suspende la presencialidad en todo el AMBA, una figura que no existe en la Constitución, no existe en la... Exacto, en la Constitución se habla de provincias y ciudad autónoma. La figura del AMBA no existe, ¿sí? No existe como... usan, doctor? Porque es un concepto... Todo lo mismo. Exacto, porque es un concepto, digamos, político o geográfico, mejor dicho, que le permite a los gobernadores del conurbano bonaerense, que pertenecen, por supuesto, a los intendentes del conurbano bonaerense, atender a las políticas del gobernador Kichilov, y a la ciudad autónoma englobarse dentro de las políticas del presidente Fernández. Pero jurídicamente no existe. Para ir finalizando, doctor, sé que lo remarcó en el medio de la charla, pero quiero que esto
quede bien en claro, sobre todo a los jóvenes que están del otro lado, entre paréntesis, pónganse a leer la Constitución y déjense de joder, no les va a venir mal y los va a ayudar bastante. Doctor, ¿podría hablarnos sobre las medidas restrictivas de las reuniones, los desplazamientos y, y trabajo que hacen la existencia de la declaración del estado de sitio barra toque de queda? Sí, por supuesto. En primer lugar, arranco por el final. La figura Sí. del toque de queda no existe como concepto jurídico. Es un concepto que, si bien se lee en los diarios, jurídicamente no lo vamos a encontrar en ningún lado. ¿Qué es el toque de queda? Es la restricción en la libertad ambulatoria. Explicado en términos sencillos. Usted no puede salir de su casa en una determinada franja horaria. ¿Por qué? Porque está prohibido. Si usted sale, se atiene a las consecuencias jurídicas que están previstas en el decreto, que son consecuencias penales. No están creadas por decreto, sino que están remitidas al Código Penal. Ahora bien, en el Día de la Constitución, porque hoy 1 de mayo, feliz día Eduardo, es el Día de la Constitución Nacional, es muy, muy, muy importante remarcar que la Constitución Nacional, como texto supremo del ordenamiento jurídico, reconoce una determinada cantidad de derechos fundamentales que no debemos como ciudadanos consentir su avasallamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay determinadas libertades individuales como la libertad de ejercer toda industria lícita, poner mi comercio, mi kiosco, mi restaurante a funcionar. Hay determinadas libertades individuales que impiden, que me permiten a mí reunirme con mis amistades, con mi familia, realizar celebraciones, que si bien pueden parecer razonable su restricción o por un determinado plazo, resultan irrazonables o no razonables cuando se extienden indefinidamente en el tiempo. Una restricción que parecía razonable al comienzo de la pandemia, cuando reinaba la incertidumbre, nos parecía a todos que estaba bien o era razonable. Un año y un mes después, cuando la política vacunatoria ha fracasado, no nos podemos amparar bajo esa excusa de decir seguimos gobernando por decreto y seguimos restringiendo libertades. Doctor, ahora se lo quiero preguntar no tanto como el doctor, sino como el ciudadano también, que lo es. ¿No cree que la sociedad está mansa? A ver, yo creo que la sociedad argentina hoy en día está atravesando, ha sido muy castigada en el último tiempo. Ha sido castigada económicamente, ha sido castigada psicológicamente, ha sido castigada en el aspecto de sus libertades individuales y se ha querido expresar muy tímidamente porque comprende las consecuencias penales y muchas veces comprende que esto se trata de una pandemia a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son los canales o las vías que existen más allá de, por supuesto, salir a la calle y manifestarse, que es un derecho constitucional, el derecho a la protesta o a la disconformidad, es un derecho constitucional? Existen otras vías. ¿Qué vías tenemos? La principal, elegir bien a nuestros gobernantes. Esa es la principal. Entonces, al momento de votar, para todos los jóvenes que están escuchando del otro lado, tengan memoria, recuerden quién restringió sus libertades individuales, quién, en definitiva, les suspendió la posibilidad a ustedes de asistir a la escuela, educarse, reunirse con sus compañeros, ¿sí? Entonces, son todos derechos que uno ha venido reconociéndose, ejerciéndolos, pero que en un año y medio, que la única solución sea seguir suspendiendo esos derechos sin ningún otro plan o horizonte, como tienen otros países a lo largo del mundo, me parece que no es la única salida, no es el único remedio. Entonces, en el Día de la Constitución, recordar que tenemos un texto fundamental que nos reconoce determinadas libertades y que deben ser ejercidos como cualquier ciudadano que somos. Para finalizar, quiero cerrar con una frase dicha por el gran House, que alguna vez escribió, dijo: la democracia actual está asediada, pero no está derrotada. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Perfecto. Adiós. Gracias a todos por estar del otro lado.